Bloque 4. España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones, del 1700 al 1788. En este vídeo vamos a estudiar el reinado de los primeros Borbones, pasando por Felipe V hasta Carlos III, dejando el reinado de Carlos IV para el bloque 5, bloque que ya entrará en selectividad como tema a desarrollar. Felipe d'Anjou era el nieto del rey Luis XIV de Francia, el rey Sol, por lo que se crió y fue educado en la opulencia, el rococó y el absolutismo francés. Felipe V se va a casar 2 veces, en primeras nupcias con María Luisa de Saboya, con quien tendrá a los futuros reyes de España, Luis I y Fernando VI. En segundas nupcias con Isabel de Farnesio, con quien tendrá al futuro Carlos III. Isabel de Farnesio fue una mujer con carácter que supo manejarse muy bien en la corte y fue una de las grandes defensoras del revisionismo de la Paz de Utrecht. Tenéis que recordar que esta paz puso fin a la fase internacional de la Guerra de Sucesión Española y fue sumamente negativa para España, dibujando además un nuevo mapa de Europa. Austria se queda con el milanesado, Nápoles, Flandes y Cerdeña. Saboya se queda con Sicilia, que más adelante cambiará a Austria por Cerdeña. Portugal, la colonia de Sacramento. Inglaterra se queda con Gibraltar, conquistada durante la guerra en el 1704, y con Menorca. Inglaterra, con su hábil diplomacia, consiguió además la renuncia expresa de Felipe a ocupar el trono francés. Así evita la unión borbónica de ambos reinos. También el navío de permiso, ese navío de 500 toneladas para comerciar con las Indias españolas, y el asiento de negros, es decir, la introducción de esclavos negros en las colonias españolas. Como podéis observar en el mapa, desaparece el imperio europeo español que había dirigido los Habsburgo en siglos pasados. Como decíamos, será la reina Isabel de Farnesio la que siempre quiso la revisión de dicho tratado, con el objetivo de poder incluir a sus hijos en el poder, ya que la corona de España iría primero a los 2 hijos de ese primer matrimonio de Felipe V, Luis y Fernando. De esta manera van a surgir lo que se conoce como los pactos de familia, que son alianzas entre Francia, dirigido por la dinastía Borbón, y España, dirigido también por la dinastía Borbón. El primer pacto de familia se sucede en el 733, en el contexto de la Guerra de Sucesión de Polonia. En esta guerra, España se alía con Francia para atacar a Austria. Lo que pretendía España era recuperar sus territorios a través del conflicto. España atacó Nápoles y así consiguió recuperar el territorio para su hijo Carlos, el futuro Carlos III de España. De esta manera gobernará el reino conocido como las 2 Sicilias, es decir, Nápoles y Sicilia. El segundo pacto de familia, en el 1743, es en el contexto de la Guerra de Sucesión de Austria. Isabel de Farnesio conseguirá a través de esta guerra que su segundo hijo Felipe sea nombrado duque de Parma. Aunque no sea muy conocido, debéis de saber que Felipe V no reinó de forma continuada, ya que en el 724 decide abdicar. Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de explicar dicha abdicación. Unos aluden al interés de Felipe de llegar a ser nombrado rey de Francia, ante la enfermedad del rey francés, es decir, que prefería dejar España por si salía la candidatura a la corona francesa, pero esto al final no sucedió. Otros historiadores apuntan a las continuas depresiones del monarca. En cualquier caso, en 1724 el rey de España será Luis I, pero este primer hijo de Felipe V fallece a los pocos meses, por lo que debe volver su padre al trono, hasta su muerte en el 746. En el plano interior, además de los decretos de nueva planta puestos por Felipe V como derecho de conquista en el reino de Aragón, se le va a unir el reformismo de la administración. Se va a dividir España en provincias, según el modelo francés. Se van a crear capitanías generales, dirigidas por un capitán general que es la máxima autoridad militar en la región y va a sustituir a los virreyes de los Austrias. La audiencia va a ser la máxima autoridad judicial en cada zona. Y en cada provincia introducen la figura del intendente, que controla el poder civil, económico y ejecutivo de las provincias,
Por debajo de estas, en los municipios, seguiría el cargo de corregidor. Se trata de reforzar ese poder absoluto del monarca. Además, los Borbones van a introducir la creación de las secretarías de despacho, que son los antecedentes de los actuales ministerios. Empezaron siendo 5 y se les conocía con el sobrenombre de ministros, siendo el del Estado el más importante. A la muerte de Felipe V en 1746 le sucede su segundo hijo, Fernando VI. España entra en un periodo de relativa paz y también destaca una importante labor reformista. Aquí va a destacar uno de sus ministros, el Marqués de Ensenada. Alguna de las reformas que llevó este Marqués de la Ensenada fue el arreglo de los caminos, la construcción de carreteras y canales, como el Canal de Castilla, para transportar mercancías. Va a extender e introducir la figura de los intendentes. Pero sin duda, la reforma más importante que quiso implantar este Marqués de la Ensenada fue un impuesto único y proporcional a la riqueza. Aunque nunca fue puesto en práctica por la feroz oposición de los sectores privilegiados, la nobleza y el alto clero, ha pasado a la historia como un ejemplo de ese reformismo ilustrado. Además, para llevarla a cabo hizo un gran estudio o registro conocido como el Catastro de Ensenada, de enorme valor histórico, ya que se registró la riqueza y posesiones de cada contribuyente, permitiendo hacer una radiografía histórica de la sociedad y la economía de la época. En 1753 llega a firmar un concordato con la Santa Sede, consiguiendo el nombramiento directo de los cargos eclesiásticos por parte de la corona y el control de los impuestos de la Iglesia, que ya no pasaban por Roma. A nivel internacional, durante el reinado de Fernando VI, estalla la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, entre Francia e Inglaterra. Fue un conflicto que se disputaba la hegemonía colonial en América. Pero ante el talante pacifista de Fernando VI, España no firma aquí ningún pacto de familia y se mantiene neutral. Fernando VI se había casado con una princesa portuguesa, Bárbara de Braganza. Con Portugal consigue llegar a un acuerdo, recupera la colonia de Sacramento y le cede a cambio unas reducciones en Uruguay. A la muerte de la reina Bárbara de Braganza, el rey sumamente enamorado caerá en depresión y murió a los pocos meses en 1759. Carlos III era el primer hijo del segundo matrimonio de Felipe V con la enérgica Isabel de Farnesio. Cuando accede al trono, es un monarca con más de 20 años de experiencia, siendo rey de las 2 Sicilias. Dejará el trono de las 2 Sicilias a su tercer hijo Fernando y marcha a Madrid con sus ministros reformistas e ilustrados italianos. A nivel exterior, destacan la entrada de España en esa Guerra de los 7 Años que se había iniciado durante el reinado de Fernando VI, pero España se había mantenido neutral. Ahora se llega a la firma del Tercer Pacto de Familia en el 1761. El objetivo era recuperar Menorca y Gibraltar, pero Inglaterra venció y España pierde la Florida. A cambio, Francia le cede la Luisiana en compensación. En 1776 se inicia la Guerra de Independencia Americana. España va a apoyar a esos colonos que quieren independizarse de Inglaterra. Finalmente, en la Paz de París de 1783, España recupera la Florida y Menorca, pero nunca Gibraltar. A nivel interno, el reinado de Carlos III va a ser una continuación de esas reformas iniciadas ya con su medio hermano Fernando VI. Pero Carlos III va a pasar a la historia como uno de los mejores ejemplos del despotismo ilustrado. Aquí tenéis que recordar que la Ilustración es ese movimiento intelectual que emerge en Francia en el siglo XVIII, donde se busca el uso de la razón, la ciencia y la educación. Se piden cambios que van contra el obsoleto y rancio sistema del antiguo régimen. Algunos de los filósofos ilustrados franceses más importantes fueron Montesquieu, quien aboga por la separación de poderes, Voltaire por la monarquía parlamentaria y Rousseau por la soberanía popular frente al derecho divino. Las ideas ilustradas se extienden rápidamente por las tertulias burguesas y de nobles ilustrados, y con la invención de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert.
A pesar de que estos ilustrados proponen cambios profundos en la sociedad, como la eliminación de los estamentos y la igualdad de derechos, o económicos, como la supresión del feudalismo y la eliminación de los privilegios fiscales, o la soberanía nacional o popular frente al absolutismo monárquico con base divina, lo cierto es que las monarquías europeas tan solo tomaron aquellas ideas ilustradas y reformistas que les interesaron, obviando los cambios profundos en la sociedad y en el poder. Por eso fueron conocidos como déspotas ilustrados. Carlos III fue uno de ellos, y destacan 3 ministros. El ministro Esquilache, al llegar de Italia, vio lo sucia y pestilente que era la capital del reino, y comienza a introducir reformas urbanísticas. También liberó el comercio del grano para evitar la especulación. Pero sin lugar a dudas, su reforma más famosa y la que produjo un motín en el 1766, conocido como el motín de Esquilache, fue la medida que prohibía ciertas capas y sombreros de ala ancha con el objetivo de evitar los robos y los asesinatos. La gente de Madrid se amotinó, lo que a Carlos III le impresionó mucho y dio marcha atrás. Abrió una investigación para conocer las causas de dicha revuelta, y el informe que llegó a manos del rey culpaba directamente a los jesuitas como responsables del motín. Se decreta su expulsión en 1767, tanto de España como de las colonias americanas. Los jesuitas eran una orden fundada por un religioso español llamado San Ignacio de Loyola. Esta orden llegó a tener mucho poder e influencia en América y también en la educación en España. Lo especial de esta orden es que tenía un voto, el voto de obediencia al Papa. Por esta razón parece ser que su expulsión se enmarca dentro de la política regalista de los Borbones. Como ya vimos con el Concordato de 1753 de Fernando VII, el regalismo es la política real de reclamar los derechos del rey sobre los del Papa y la Iglesia, ya que dichas iglesias estaban en su reino y por tanto ellos, y no el papado, debían controlarlas. No se ha podido demostrar su participación, pero a la larga la expulsión de los jesuitas fue una pérdida grande para España, ya que, como decíamos, tenían un enorme poder en las misiones en América. El siguiente ministro destacado será el conde de Aranda. Su labor más reseñable fue la repoblación de Sierra Morena, dirigida por Pablo de Olavide. Se repobló esta zona con campesinado proveniente del norte de Europa, para la extensión de nuevas técnicas agropecuarias en la zona. Otro ministro ilustrado de Carlos III será el conde de Floridablanca, a partir de 1776. Pretende reformar la hacienda con la puesta en venta de vales reales. Se trata de la venta de deuda pública. Comprabas un vale por un valor determinado y después de un plazo, en torno a 20 años, recibías un 4% de interés. De esta manera la hacienda obtenía liquidez para seguir creciendo e invirtiendo y los pequeños inversores recibían un interés. Para organizar estas operaciones se crea en 1782 el Banco de San Carlos, origen del actual Banco de España. Otras de las reformas propias del reinado de Carlos III y en general del despotismo ilustrado será la creación de las sociedades de amigos del país, que fomentaban las ideas ilustradas de la ciencia, la razón y la educación, enseñando, por ejemplo, artes y oficios. Otro ejemplo será la creación de las reales fábricas, que ya se había iniciado con Felipe V, como la de los tapices o los cristales de la granja. Eran instalaciones preindustriales donde se fabricaban principalmente productos de lujo para la realeza o la nobleza. Otro ejemplo de este despotismo ilustrado sería la creación de una red radial de carreteras para mejorar las comunicaciones y el comercio interior. Como vemos, todas estas medidas, junto a otras como el alcantarillado, alumbrado de Madrid, construcción de Cibeles, la Plaza Neptuno, la Puerta de Alcalá o el Jardín Botánico, han dado a Carlos III el sobrenombre de el mejor alcalde de Madrid. Pero recordar que fue un déspota ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por último, cabe mencionar que en América los Borbones también introdujeron sus reformas. Económicamente, en 1717, es decir, con Felipe V, Sevilla perdió la casa de contratación, que pasa a estar en Cádiz.
Con Carlos III, en 1765, se permite libertad de comercio, es decir, que se rompe el monopolio de Sevilla y Cádiz. A partir de ahora habrá más puertos españoles que puedan comerciar con las Indias. Será Barcelona la gran beneficiada de esta libertad de comercio. Y por último, en 1778, con el Reglamento de Libre Comercio, se amplía aún más esa libertad de comercio para más puertos españoles y americanos. Administrativamente, Carlos III crea en América nuevos virreinatos. El de Nueva España, al norte, sigue existiendo, pero ahora el del Perú se va a dividir en dos. Nueva Granada, con las zonas de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, cuya capital era Santa Fe de Bogotá, y el Virreinato del Río de la Plata, que incluía Argentina, Paraguay y Bolivia, y su capital era Buenos Aires.